La fría noche de diciembre envolvía las calles bajo la tenue luz de los faroles. Regresaba a casa con bolsas de compras en las manos cuando vi a un hombre parado al borde de la carretera. Su silueta parecía fuera de lugar, inmóvil, como congelada en una duda. Mis pasos se hicieron más lentos, y una sensación de inquietud recorrió mi pecho. El leve ruido de los coches lo sacó de su trance. Dio un paso hacia la calle sin mirar a los lados. Me detuve, paralizada, sin comprender qué sucedía. El conductor de un sedán plateado logró frenar de golpe, los neumáticos chillaron sobre el asfalto dejando marcas negras. El hombre retrocedió tambaleándose, sus movimientos eran inseguros, como los de alguien al borde del agotamiento. Dejé caer las bolsas al suelo y corrí hacia él. Sus ojos miraban hacia algún punto inexistente, como si intentara captar algo invisible. Su aspecto era extraño. Ropa desordenada, un saco arrugado, suciedad en los pantalones y manos enrojecidas por el frío. Su rostro, cubierto de una barba de 3 días, parecía vacío de emociones. Era alguien arrancado de su rutina, alguien que había dejado de pertenecer al mundo que lo rodeaba. Sentí como una inquietud inexplicable crecía dentro de mí. Por un segundo, pensé en darme la vuelta y alejarme, no involucrarme en lo que fuera que estaba pasando, pero algo me detuvo. Como si tomara la decisión por él, toqué su hombro con cuidado. Su reacción fue lenta, como si me hubiera escuchado a través de una barrera de agua. Cuando lo tomé del brazo para llevarlo al coche, su cuerpo se sintió liviano, como si no hubiera comido en días. Sus pasos eran torpes, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. En el coche se sentó en el borde del asiento, sin tocar el respaldo, como si temiera ensuciarlo. Miré de reojo sus manos, que jugueteaban con el borde del saco, mientras su mirada seguía tensa. En casa calenté una sopa rápidamente, coloqué platos en la mesa y lo invité a comer. En la habitación de invitados le mostré la cama, soltando un par de palabras sobre lo temporal de su estancia. Me pareció que sus hombros se relajaban apenas un poco, pero sus ojos no recuperaban claridad. Por un instante fugaz, en su mirada se reflejó algo parecido al agradecimiento, pero enseguida apartó los ojos. Esa noche, al cerrar la puerta de mi dormitorio, aún sentía una extraña inquietud. Su mirada desconcertada se había quedado grabada en mi memoria. Me recordé a mí misma que este era solo un acto de bondad y que en un par de días todo volvería a la normalidad. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, Alejandro ya estaba sentado a la mesa. Su postura era tensa, como si temiera hacer algo inapropiado. Levantó la mirada al notar mi presencia, pero rápidamente la apartó, como si pidiera disculpas por estar allí. Preparé el desayuno, intentando evitar conversaciones innecesarias. Él permaneció en silencio, comiendo con movimientos lentos y casi tímidos. Noté que no tocó los cubiertos hasta que vio que yo también empezaba a comer. Durante el día, se mantuvo en su habitación, pero al anochecer salió y ofreció ayuda con la cena. Su torpeza me causaba una mezcla de compasión y desconcierto. Lavaba las verduras con cuidado excesivo, pero sus movimientos eran inseguros. Lo observaba mientras trabajaba y comprendía que este hombre no estaba acostumbrado a la tranquilidad. ¿Le gusta cocinar?, pregunté, intentando romper el silencio. Levantó la mirada, como si estuviera decidiendo si responder, y dijo en voz baja: «A veces, ayuda a distraerse». Ese breve comentario me mostró cuán profundamente estaba inmerso en sus pensamientos. Su voz tenía un tono de cansancio, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Decidí no seguir insistiendo, dejándolo en paz. Con el paso de los días, Alejandro comenzó a mostrar signos de recuperación. Sus movimientos se hicieron más firmes y su mirada menos cautelosa. Un día lo vi trabajando en el jardín. Estaba cortando ramas secas de los rosales y apilándolas cuidadosamente. Su concentración me sorprendió. No le había pedido que hiciera eso, pero parecía querer ser útil. Nuestras conversaciones eran escasas, limitadas a comentarios prácticos sobre las tareas del hogar. Sin embargo, empecé a notar una extraña tensión. Cuando pasaba cerca de mí, me encontraba pensando en su presencia más de lo que era necesario. Su mirada, a veces un poco más prolongada de lo habitual, me hacía apartar la vista. Trataba de justificarlo como simple incomodidad.
Alejandro era un huésped, y sentía que era mi responsabilidad ayudarlo. Quería que se recuperara, pero esa ayuda parecía volverse algo más que un simple acto de bondad. Dentro de mí, luchaba con emociones contradictorias. Su vulnerabilidad despertaba en mí un deseo de cuidar de él, pero al mismo tiempo sentía que había una línea peligrosa. Cada día, Alejandro parecía llenar espacios en mi vida que yo había ignorado durante mucho tiempo. Pasaron varios días desde que Alejandro se instaló en nuestra casa. Sus cambios comenzaron de manera gradual, como los primeros rayos de sol tras una tormenta prolongada. Me di cuenta de ello una mañana, cuando bajó a la cocina afeitado y con el cabello cuidadosamente peinado. Su ropa, aunque vieja, estaba planchada, contrastando notablemente con su aspecto anterior. Sus movimientos se volvieron más seguros, aunque aún mantenía una actitud reservada. Me agradecía por todo: la comida, una taza de café, una toalla limpia, y esos gestos me provocaban sentimientos encontrados. Por un lado, su modestia era conmovedora; por otro, sentía algo profundamente personal en su forma de expresarse. Su transformación continuó. A finales de la semana lo vi regresar de la tienda con una camisa y un pantalón nuevos. Estas prendas le quedaban mejor, resaltando su figura delgada. Cuando se las puso por primera vez, me sorprendí al notar que ya no despertaba compasión. Al contrario, sus rasgos se veían más marcados y su mirada, que antes parecía perdida, ahora mostraba determinación. Lo observaba, intentando no dar importancia a lo que sentía. Sin embargo, estas sensaciones eran cada vez más evidentes. Por ejemplo, cuando entraba en una habitación, su presencia parecía llenar todo el espacio, o cuando, al ayudarme con los platos, su mano rozaba la mía, ese toque dejaba un calor inexplicable. Me repetía que todo era temporal. Este hombre era un huésped, una responsabilidad, necesitaba ayuda y yo estaba feliz de brindársela. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que él empezaba a ocupar más espacio en mis pensamientos del que debería. Trataba de evitar mirarlo demasiado tiempo o buscar excusas para hablar con él, pero resultaba más difícil de lo que imaginaba. Una tarde lo encontré en el jardín. Estaba junto al arbusto de jazmín arreglando algunas ramas. Llevaba esa nueva camisa, y la luz del atardecer iluminaba suavemente su rostro. Ese momento quedó grabado en mi memoria como si fuera parte de una pintura. Me quedé paralizada por un instante y luego desvié la mirada rápidamente, intentando ocultar mi vergüenza. Dentro de mí había una lucha constante. Alejandro se volvía más seguro cada día, y eso me alegraba, pero, al mismo tiempo, crecía mi tensión. Sentía que entre nosotros se formaba un vínculo invisible, pero intentaba reprimir esos pensamientos. Me parecían inapropiados, incompatibles con mi vida. Necesitaba concentrarme en la realidad. En unos días, Javier regresaría, y todo volvería a la normalidad. Alejandro se iría, y yo retomaría mi rutina habitual. Todo lo que ocurría ahora debía quedar solo como un recuerdo pasajero. Cada nuevo día traía consigo pequeños detalles que poco a poco construían un frágil puente entre Alejandro y yo. Había comenzado a hablar más a menudo, aunque sus palabras seguían siendo medidas, como si cada una llevara un peso especial. A veces me sorprendía esperando con ansias esas conversaciones. No había nada extraordinario en ellas: relatos de su vida, trabajo, sueños perdidos, pero detrás de esa sencillez se escondía un dolor profundo que él intentaba no mostrar. Una noche, mientras doblaba la ropa limpia, él entró en la cocina y, tras quedarse parado unos segundos en silencio, dijo en voz baja: «Pensé que podría arreglarlo todo, pero no lo logré». Levanté la mirada y vi cómo sus dedos apretaban el borde de la mesa. Su voz sonaba como si dijera esas palabras por primera vez, no solo a mí, sino también a sí mismo. «¿Es sobre tu trabajo?», pregunté con cautela, sin querer presionarlo. Asintió, sentándose en una silla. La luz de la lámpara de la mesa resaltaba las sombras en su rostro. Me contó cómo en otro tiempo había trabajado en un negocio que construyó con esfuerzo durante años. Pero todo colapsó. Su socio resultó ser deshonesto, las deudas se acumularon, y todo lo que había creado desapareció en cuestión de meses. «Perdí todo, incluso a mí mismo», terminó, bajando la cabeza con cansancio.
Sentí algo en mi interior responder a sus palabras. Eran tan sinceras que no pude encontrar algo adecuado que decir. En su lugar, simplemente puse una taza de té caliente frente a él. Me miró, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y gratitud. Desde ese momento, nuestras conversaciones se hicieron más largas y el silencio entre ellas más cómodo. Alejandro comenzó a ayudarme más en la casa, ofreciendo su ayuda donde veía que hacía falta. Noté que su presencia dejó de ser algo ajeno. Se había convertido en parte de nuestra rutina diaria. Pero junto con esto, comencé a darme cuenta de cómo crecía mi apego hacia él, no conscientemente, ni en contra de mi vida habitual, pero como un hilo invisible que conecta a dos personas que han pasado por la soledad. Trataba de ignorarlo, distrayéndome con las tareas del hogar, pero aún así me encontraba esperando nuestras charlas más de lo que debería. Me repetía que era algo temporal, que esos sentimientos eran solo una respuesta a su vulnerabilidad, que despertaban en mí el deseo de cuidar de alguien. Me recordaba a mi familia, a Javier, que pronto regresaría. Estos pensamientos eran mi ancla, evitando que cruzara los límites de lo permitido. Por las noches, cerraba los ojos y me decía que mi deber era mantener el orden en mi vida. Pero esa línea delgada entre la bondad y algo más se volvía cada vez más difícil de distinguir. Capítulo 5. Más cerca de lo permitido, versión en español. La noche estaba especialmente tranquila. La casa se llenaba de ese extraño silencio que precede a los momentos importantes, cuando el aire parece volverse denso por las palabras no dichas y los movimientos contenidos. Alejandro estaba en la cocina, ayudándome a secar los platos. Su silencio ya no parecía sombrío, se había vuelto casi familiar. Me incliné para colocar un plato en la repisa y entonces sentí su roce accidental. Su mano tocó la mía y me quedé inmóvil, como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. Fue un gesto simple, pero en ese instante algo cambió. Sentí cómo mi corazón aceleraba el ritmo y mi respiración se volvía irregular. «Lo siento», dijo en voz baja, apartando la mirada. Su voz sonaba baja, casi como una disculpa, pero había en ella un matiz más profundo que simple vergüenza. Intenté volver a lo que estaba haciendo, pero mis manos temblaban de forma involuntaria. Era absurdo. Solo había sido un roce, pero había trastocado todo mi mundo interior. Me aparté, fingiendo estar concentrada en las tareas de la cocina. Sin embargo, el silencio que quedó entre nosotros se volvió insoportable. Su presencia, que antes me parecía cálida y tranquila, ahora pesaba, llenando todo el espacio. «Creo que ya terminé aquí», murmuré sin mirarlo, y me apresuré a salir hacia la sala. Pero no escuché sus pasos quedándose atrás. No se quedó en la cocina. Me siguió. Su sombra se proyectó en la pared y sentí una oleada de emociones extrañas e incontenibles. «María». Su voz sonó suave, pero contenida. Estaba cerca, demasiado cerca. Me giré y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi todo: confusión, deseo y ese sentimiento que llevaba tiempo tratando de ignorar. «No, Alejandro», susurré, pero mi voz tembló sin que pudiera evitarlo. Él no dio un paso atrás. La tensión entre nosotros era casi palpable. Y antes de que pudiera procesarlo, sus labios tocaron los míos. Fue un beso rápido, torpe, pero sincero. Su mano rozó mi rostro con cuidado, y por un instante me permití olvidar todo. Fue un momento en el que no existía ni el pasado ni el futuro, solo esa sensación, abrasadora y aterradora a la vez. Pero la realidad me golpeó demasiado rápido. Retrocedí, cubriéndome el rostro con las manos. «Esto no debería haber pasado», dije, luchando por contener las emociones que me invadían. Alejandro permaneció en silencio. Vi cómo intentaba decir algo, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. En su lugar, solo me miró, con un rastro de arrepentimiento en sus ojos. «Tenemos que hablar», logré decir, reuniendo fuerzas. Pero, en realidad, no sabía qué decir. Esto era más de lo que podía entender y más profundo de lo que estaba lista para aceptar. La mañana comenzó con una llamada de Javier. Su voz, tranquila y familiar, me recordó esa parte de mi vida que siempre había sido estable y predecible.
Confirmaba los detalles de su viaje, preguntaba cómo iban las cosas y luego me dijo que su vuelo no se retrasaría solo unas horas, como había pensado inicialmente, sino toda una semana. Sentí cómo algo dentro de mí se tensaba. Es un retraso por trabajo, explicó. Surgieron más tareas y tendré que quedarme más tiempo. Intentaré volver lo antes posible. Claro, no te preocupes, respondí, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato. Alejandro, que estaba sentado en la mesa, giró la cabeza hacia mí, como si pudiera percibir mi inquietud. Su mirada estaba alerta, pero no dijo nada. Respiré hondo y traté de retomar mis tareas, aunque por dentro me sentía al borde de un abismo. Los planes habían cambiado. Ese corto periodo que me parecía manejable para tener a Alejandro en casa de repente se transformó en una larga y aterradora perspectiva. Sabía que cuanto más tiempo estuviera aquí, más difícil sería para mí mantener la claridad de mis pensamientos, pero, a pesar de todo, seguía sin poder contarle a Javier sobre él. El día transcurrió en un silencio pesado. Alejandro y yo intentábamos mantener nuestra distancia, pero eso solo intensificaba la tensión. En cada gesto, en cada mirada, había algo más allá de lo cotidiano. Podía sentir su presencia incluso cuando estaba en otra habitación. Sus movimientos, el sonido de sus pasos, incluso su respiración llenaban la casa. Por la noche preparé la cena y coloqué los platos en la mesa como de costumbre. Alejandro se sentó frente a mí, y como siempre, su silencio hablaba más que cualquier palabra. Comimos sin intercambiar frases, pero la sensación de que algo invisible sucedía entre nosotros era ineludible. Mientras recogía los platos, él se levantó para ayudar. Su mano rozó la mía de nuevo, y no pude evitar retroceder. Había demasiadas emociones contenidas en ese momento como para pretender que no pasaba nada. «Necesito un poco de aire», dije, tomando mi abrigo y saliendo al jardín. La fría noche logró calmar un poco mis pensamientos, pero no por mucho tiempo. Minutos después, escuché pasos. Alejandro se acercó, deteniéndose a pocos metros de mí. «Perdón si mi presencia te incomoda». Su voz era suave, pero cargada de una tristeza que me tocó profundamente. Me giré hacia él. Bajo la luz de la farola, su rostro parecía especialmente cansado, pero sus ojos tenían algo que me hizo detenerme. Sus palabras resonaron en mí como un eco. Era más que una disculpa, era una pregunta para la cual yo tampoco tenía respuesta. Estuve a punto de decir algo tranquilizador, pero en lugar de eso simplemente asentí y aparté la mirada. Lo único que podía hacer ahora era intentar mantener ese frágil equilibrio que todavía quedaba entre nosotros. Pero la semana que se avecinaba se sentía aterradoramente larga. A pocos días del regreso de Javier, la tensión en la casa se volvió casi palpable. Mis conversaciones con Alejandro eran escasas, pero cada palabra y cada movimiento parecían estar cargados de un significado oculto. Ambos intentábamos mantener la distancia, pero ese esfuerzo se sentía cada vez más forzado. Su mirada, los roces accidentales y mi incapacidad para permanecer indiferente estaban desmoronando el orden de mi vida. Esa noche comenzó como cualquier otra. Estaba preparando la cena, enfocándome en los movimientos rutinarios. Alejandro estaba sentado en la mesa, jugueteando con el borde de su taza. Su silencio no era incómodo, pero me mantenía consciente de su presencia en todo momento. Cuando serví la comida, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ese momento duró solo unos segundos, pero pareció eterno. Después de la cena, fui a la sala a recoger unas cosas que habían quedado desordenadas. Alejandro se acercó, deteniéndose en el umbral de la puerta. No dijo nada, solo me observaba. Sentía su mirada, su calor, incluso a esa distancia. Finalmente me enderecé, y nuestros ojos volvieron a encontrarse. «No podemos seguir así», dije, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Él no respondió. Su silencio lo decía todo. En sus ojos veía la tormenta que había contenido durante tanto tiempo. La habitación parecía haberse detenido, como si el mundo entero aguardara. Cuando dio un paso hacia mí, no retrocedí. Su mano rozó la mía.
Un contacto tan ligero que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. En el siguiente instante, sus labios encontraron los míos. No fue como el beso anterior. Este era profundo, apasionado, sin dudas ni vacilaciones. Sentía como todo a mi alrededor desaparecía, como cada fibra de mi cuerpo respondía a ese contacto. Mis manos temblaban mientras intentaba alejarme, pero no podía. Sus manos se deslizaron hacia mi rostro, como si quisiera asegurarse de que yo era real. Ese momento era demasiado poderoso para detenerlo. Ambos estábamos inmersos en un sentimiento que había crecido entre nosotros desde hacía tiempo. Pero entonces, la realidad volvió. Me aparté, con la respiración agitada y los pensamientos desordenados. En mi mente apareció el rostro de Javier, devolviéndome a la realidad. Esto no debió pasar, susurré, sin mirarlo a los ojos. Alejandro bajó lentamente las manos. En su mirada había algo indescriptiblemente triste, pero no dijo nada. Salí de la habitación apresuradamente, sintiendo que todo en mi interior ardía. Esa noche lo cambió todo. Sabía que ya no podía fingir que no pasaba nada entre nosotros. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo encontrar una salida a esta situación en la que me encontraba? Esa noche comenzó como una continuación de esas largas horas de tensión que Alejandro y yo habíamos compartido los últimos días. Después de nuestro beso, evitábamos mirarnos por demasiado tiempo, pero en cada cruce de miradas era evidente que esta historia no había terminado. La casa estaba envuelta en silencio. Las calles afuera estaban vacías, y la noche era tan oscura que ni siquiera la luz de las farolas lograba atravesar las densas nubes. No podía dormir. Demasiados pensamientos giraban en mi cabeza. El rostro de Javier, nuestro beso con Alejandro, mis dudas internas y la sensación de que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Me levanté de la cama y, poniéndome un ligero albornoz, bajé a la cocina para tomar un vaso de agua. La luz de la lámpara era tenue, pero distinguí la figura de Alejandro junto a la ventana. Miraba hacia afuera, sosteniendo una taza de té a medio terminar. Sus hombros estaban tensos, como si estuviera librando un diálogo interno tan complicado como el mío. Me detuve en la puerta, sin saber si debía entrar, pero algo más fuerte que el miedo me obligó a dar un paso adelante. Cuando escuchó mis pasos, levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y esta vez no aparté la vista. ¿No puedes dormir?, pregunté en voz baja, con un tono que sonó más suave de lo que esperaba. No, respondió brevemente, su voz era ronca. Entre nosotros se instaló un silencio. Me acerqué para tomar un vaso, pero su mano rozó la mía antes de que pudiera dar un sorbo. Fue un movimiento accidental, pero en él estaba contenida toda la tensión que habíamos reprimido en los últimos días. En el siguiente instante, dio un paso hacia mí, y sentí el calor de su cuerpo. Sus ojos estudiaban mi rostro, como si preguntaran si estaba lista para lo que estaba a punto de suceder. No retrocedí. Todo dentro de mí se rindió en ese momento. Cuando rozó mis labios con los suyos, respondí, sintiendo cómo algo que había permanecido oculto finalmente salía a la superficie. Ese beso ya no era tímido como el anterior. Había en él una pasión acumulada durante todos esos días que habíamos compartido. Sus manos se deslizaron por mis hombros, retirando mi albornoz, y no me resistí. Mi piel ardía con cada caricia, y por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Nos movimos hacia su habitación, como guiados por algo inevitable. En esa cercanía no había palabras, solo respiraciones y el latir de dos corazones que finalmente habían encontrado un ritmo común. Cada uno de sus gestos era cuidadoso, pero a la vez transmitía una fuerza que había contenido durante tanto tiempo. Cuando todo terminó, yacía junto a él, mirando al techo. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. La culpa por haber traicionado a Javier se enfrentaba al reconocimiento de lo bien que me sentía con Alejandro. Fue un momento en el que mis deseos y mi deber libraban una batalla de la que no habría una salida sencilla. Su mano tocó suavemente mi hombro y me giré hacia él. En sus ojos vi las mismas emociones, felicidad mezclada con dolor. Ambos sabíamos que esta noche lo había cambiado todo y que ya no había camino de regreso. La mañana trajo consigo una fría claridad. Me desperté sintiendo el calor del sol en mi rostro,
pero en lugar de calma, me invadió una oleada de ansiedad. Giré la cabeza y vi a Alejandro. Aún dormía, su respiración era tranquila y su rostro relajado, como si todo lo sucedido no fuera real. Yo, en cambio, me sentía atrapada. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarlo, y tomé mi teléfono de la mesa. En la pantalla parpadeaba un mensaje de Javier. «Ya voy en camino. Llegaré en un par de horas». Sentí un nudo en la garganta y mis manos comenzaron a temblar. Esas palabras eran como una sentencia. Me quedé inmóvil durante unos segundos, intentando ordenar mis pensamientos. Todo lo que había pasado durante la noche había dado un vuelco a mi vida. Los recuerdos de las caricias, los besos, la pasión, aún estaban presentes, pero ahora iban acompañados de una creciente culpa. Sabía que tenía que tomar una decisión, y rápido. Alejandro despertó al notar mi inquietud. Se sentó en la cama, su mirada aún somnolienta, pero no tardó en captar la tensión en mis movimientos. «¿Qué pasa?», preguntó, con voz baja y suave. «Javier regresa», dije en voz baja. «Estará aquí en unas horas». Alejandro no respondió. Su rostro se tornó serio y asintió lentamente, como si entendiera que este momento llegaría tarde o temprano. Me giré, incapaz de sostener su mirada. Sentía un ardor en el pecho al comprender lo que debía hacer. «Tienes que irte», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Por la puerta trasera». No dijo nada, pero escuché cómo comenzaba a moverse. El sonido de sus pasos, silenciosos y comedidos, como si intentara no romper la fragilidad del momento, hizo que mi corazón se encogiera. Lo ayudé a recoger sus cosas, evitando cruzar miradas. Cuando estuvo listo, ambos nos detuvimos junto a la puerta, sin saber qué decir. «María», comenzó, pero lo interrumpí. «No digas nada, solo vete». Parecía querer responder, pero en su lugar simplemente tomó mi mano y la sostuvo por un momento. En ese gesto estaba todo: la despedida, el arrepentimiento, la comprensión. Luego abrió la puerta trasera y salió. Me quedé sola en el silencio. El sonido de un coche acercándose a la casa me sacó de mi ensimismamiento. Corrí a la cocina, intentando aparentar calma. Pero en mi interior sabía que esa mañana marcaba el comienzo de una nueva etapa que cambiaría todo. El sonido de la puerta principal abriéndose me dejó inmóvil. No había alcanzado a recoger los platos del desayuno, y el aroma del café aún flotaba en el aire. Javier entró a la casa. Sus pasos eran firmes como siempre, pero esta vez sonaron especialmente fuertes. Dejó la maleta junto a la pared y miró alrededor. La sonrisa en su rostro se desvaneció cuando notó unos zapatos de hombre junto a la puerta. «¿Esto qué es?», preguntó, señalando los zapatos con un gesto. Mi pulso se aceleró. Me di cuenta demasiado tarde de que Alejandro no había logrado salir. Sus pasos resonaron detrás de mí y sentí cómo toda la tensión de los últimos días regresaba con fuerza renovada. Alejandro apareció en el marco de la puerta, llevando su bolsa en la mano. Su mirada era tranquila, pero había en ella una resignación silenciosa. «Javier, quería hablar contigo», comencé, tratando de sonar firme. «Este es Alejandro». Estaba en una situación complicada, y le ofrecí quedarse unos días. Era algo temporal. Javier se giró hacia mí. Su rostro era inexpresivo, pero una sombra de desconfianza brilló en sus ojos. «¿Querías decirme?», repitió, marcando cada palabra. «Pero no lo hiciste». «¿Por qué, María?». Sentí que la culpa y la impotencia me envolvían. Cualquier explicación parecía débil, pero aún así lo intenté. «Estabas ocupado, tenías mucho trabajo», dije, evitando su mirada. «No quería distraerte. Todo fue algo accidental». «¿Accidental?», me interrumpió. Su voz se volvió fría. «¿Un hombre vive en nuestra casa y lo llamas un accidente?». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alejandro permanecía inmóvil, claramente consciente de que su presencia era la causa de esta tensión. Respiró hondo, rompiendo el silencio. «Creo que es momento de que me vaya», dijo en voz baja, dirigiéndose a su bolsa. Quise objetar, pero sabía que nada cambiaría. Su mirada se cruzó con la mía, y en ella vi no solo arrepentimiento, sino también comprensión. Ambos sabíamos que esto era lo mejor. Mientras Javier permanecía en la sala, acompañé a Alejandro hasta la puerta.
Se detuvo en el umbral, extendiéndome un papel doblado. «Es para que lo guardes», dijo brevemente. Su voz era firme, pero en sus ojos había más de lo que sus palabras expresaban. Abrió la puerta y, en un instante, su figura desapareció tras ella. Cuando regresé a la sala, Javier estaba sentado en el sillón, con los brazos cruzados. Su mirada era más pesada que nunca. «Ocultaste esto de mí, María. ¿Por qué?», preguntó directamente. Abrí la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Todo dentro de mí gritaba que debía explicar, pero sabía que ninguna explicación disiparía sus sospechas. Vio mi vacilación, y eso solo aumentó su desconfianza. «¿Estás segura de que esto fue solo una ayuda?». Su voz era baja, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Guardé silencio. En ese momento comprendí que la confianza que nos había unido durante tantos años comenzaba a romperse, y la única culpable de ello era yo. Después de la partida de Alejandro, la casa parecía inusualmente vacía. Intenté ocuparme con las tareas habituales: limpiar, cocinar, pero todo parecía carecer de sentido. Su ausencia se sentía físicamente, como si se hubiera llevado algo esencial, dejando un vacío a su paso. Parecía que incluso el aire era diferente, frío y distante. Cada movimiento me lo recordaba: cómo acomodaba los cojines en el sofá, cómo sus dedos rozaban con cuidado el borde de una taza, cómo su voz resonaba en el silencio matutino. Comprendí que lo que sentía por él iba más allá de una simple simpatía. Estos sentimientos eran más fuertes, más profundos de lo que estaba dispuesta a admitir. Me envolvieron como una ola, dejándome sin aliento. Javier, al notar mi estado distante, intentó recuperar la calidez que alguna vez tuvimos en nuestra relación. Empezó a pasar más tiempo en casa, me invitaba a pasear, mostraba interés en mis actividades. En otras circunstancias, tal vez habría valorado su esfuerzo. Pero ahora todo esto se sentía como un intento de reparar algo que ya estaba roto. Su cuidado me llenaba más de culpa que de gratitud. Cada vez que me miraba con ternura, recordaba cómo había traicionado su confianza. Pero incluso esa culpa no podía eclipsar lo que sentía. Mi corazón ya no le pertenecía. Esa era la amarga verdad que no podía ignorar. Me sentía atrapada entre dos mundos. Uno era familiar, seguro y predecible, pero ya no resonaba en mi alma. El otro me atraía con lo desconocido, asustándome con su incertidumbre, pero haciéndome sentir viva. Y aunque Alejandro ya no formaba parte de este segundo mundo, él había despertado en mí el deseo de algo nuevo, algo más grande que simplemente existir. Por las noches, sentada sola en el silencio, me preguntaba: ¿qué será de mí? ¿Puedo seguir viviendo como antes, fingiendo que nada ha cambiado? ¿O debería arriesgarlo todo en busca de aquello que me haga verdaderamente feliz? Veía cómo Javier se esforzaba, cómo luchaba por nosotros, y eso me destrozaba por dentro. Pero sabía que, si me quedaba, sería una mentira, no solo para él, sino también para mí misma. Aceptar este hecho era doloroso. No sabía hacia dónde me llevaría este nuevo camino, pero sabía que no podía permanecer en este matrimonio perdiéndome a mí misma. Con cada día que pasaba, esta lucha interna se hacía más fuerte. Ya no podía seguir postergando el momento en que tendría que tomar una decisión, y esa decisión, lo sabía, lo cambiaría todo. Habían pasado varias semanas desde que Alejandro se fue. Intenté convencerme de que todo podía volver a la normalidad, pero cada intento terminó en fracaso. Incluso Javier, quien intentaba recuperar la armonía, se dio cuenta de que yo parecía estar en otro lugar. Dentro de mí, el caos seguía ardiendo, y la decisión que tanto temía se volvía cada vez más inevitable. Salí de casa para comprar provisiones, y al pasar junto a una pequeña cafetería, me detuve. Me atrajo una melodía que se escuchaba desde dentro. Era una canción que Alejandro solía tararear mientras trabajaba en el jardín. Mi corazón se encogió. Apenas tuve tiempo de darme cuenta de que estaba en la puerta cuando lo vi. Estaba sentado junto a la ventana, perdido en sus pensamientos, con una taza de café en las manos. Nuestras miradas se cruzaron, y el mundo pareció detenerse. Sentí como algo dentro de mí despertaba, como si este momento fuera lo que había estado esperando todo este tiempo. Alejandro también me vio, pero en lugar de alegría,
En sus ojos apareció una sombra de tensión. «María», dijo cuando me acerqué a su mesa. Su voz era baja y cautelosa, como si temiera decir algo fuera de lugar. «¿Qué haces aquí?». No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta. Solo nos miramos hasta que la tensión se hizo insoportable. «Tenía que irme», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No quería destruir tu vida». «Pero rompiste mi silencio», dije sin pensar, sorprendida por mi propia franqueza. Él esbozó una sonrisa triste, bajando la mirada. «No puedo quedarme, María. No está bien. Mereces algo mejor. No a mí». Sus palabras fueron como un golpe, pero en ese instante comprendí que estaba cansada de luchar conmigo misma. El silencio en el que había intentado esconderme solo agravaba mi dolor. «Alejandro», dije con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «Tú me enseñaste lo que significa vivir. No sé a dónde me llevará este camino, pero no puedo volver a mi vida anterior. Ya no quiero mentirme». Él me miró incrédulo, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Estás dispuesta a dejarlo todo?», preguntó, su voz llena de esperanza y miedo a la vez. «Estoy dispuesta a ser honesta conmigo misma», respondí. Ese momento lo cambió todo. Ambos sabíamos que nos esperaban dificultades, pero eso ya no me asustaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que avanzaba hacia donde realmente quería. No sabía qué vendría después, pero esta vez estaba dispuesta a arriesgarme. La casa me recibió con silencio. Javier estaba en su despacho, y desde allí se escuchaba el leve tecleo de su ordenador. Me quedé en la entrada por un largo rato, sin saber cómo comenzar la conversación. Sentía un peso en el pecho, como si mi próximo paso determinara no solo mi vida, sino también la suya. Pero ya no podía seguir callando. Entré en el despacho. Javier levantó la mirada, su rostro reflejaba cansancio, pero intentó sonreír. Parecía un gesto automático, un reflejo que ya no contenía verdaderos sentimientos. Me senté frente a él, dejando caer las manos sobre mis rodillas, y por un momento permanecí inmóvil. Mi mirada se fijó en sus manos, que descansaban quietas sobre la mesa. En ese instante comprendí, todo había terminado. «Javier», comencé, evitando mirarlo a los ojos, «tenemos que hablar». Mis palabras sonaron secas, casi mecánicas, pero sentí cómo cada una se volvía más pesada con cada segundo. La tensión llenó la habitación. Comencé a hablar sobre cuánto tiempo había intentado mantener nuestra relación, sobre cómo me sentía perdida y sola. Hablé del vacío que se había instalado entre nosotros, de que ya no podía ignorar lo que sentía. Javier permaneció en silencio. Su rostro seguía inexpresivo, pero pude ver que su mirada se volvía vidriosa, como si estuviera conteniendo algo dentro de sí. No me interrumpió, no hizo preguntas, pero su respiración se volvió más agitada. Le dije la verdad. Mis sentimientos habían cambiado. No mencioné a Alejandro sabiendo que eso sería un golpe aún más cruel. Simplemente confesé que ya no podía fingir que todo seguía igual. Me dolió ver cómo su rostro se tensaba, cómo apretaba los puños, pero sabía que no había otro camino. Cuando terminé, él se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera durante mucho tiempo. Sus hombros se hundieron, como si un peso inmenso cayera sobre ellos. Sabía lo que estaba sintiendo, porque yo misma lo había sentido tantas veces. Finalmente, exhaló y dijo en voz baja, «Entendido». Esas dos palabras resonaron más fuerte que un grito. Significaban que todo había terminado de verdad. Javier no intentó retenerme, no preguntó por qué ahora. Lo aceptó como algo inevitable, y eso hizo que la situación fuera aún más dolorosa. Cuando salí de la habitación, no sentí alivio, sino vacío. Esa conversación dejó una herida en mi alma que no sanaría pronto, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Quedarme y seguir viviendo en una mentira habría sido una traición, no solo para él, sino también para mí misma. Dejé la casa sintiendo que una vida entera quedaba atrás. Ahora me esperaba un futuro incierto, lleno de riesgos, pero en él había algo esencial, la verdad. Ya no tenía miedo de ser yo misma, y a pesar del dolor, eso me daba esperanza.
Un nuevo día comenzó en un lugar completamente nuevo. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas finas, llenando la habitación con un brillo suave. Estaba acostada en la cama, mirando el techo que aún no me resultaba familiar. La habitación olía a frescura y el silencio era de otro tipo, no vacío, sino tranquilo. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, su figura dibujada contra la luz de la mañana. Miraba a lo lejos, balanceando una taza de café en sus manos. En ese momento había todo lo que había buscado al dejar atrás mi pasado. Elegimos un camino lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que esta elección era la correcta. Los primeros días de nuestra nueva vida no fueron fáciles. Tuvimos que acomodar la casa, adaptarnos a un nuevo ritmo y aceptar que no había nadie más cerca excepto nosotros mismos. Alejandro encontró trabajo en una pequeña empresa de reformas interiores. Le gustaba trabajar con las manos y vi cómo esa ocupación le devolvía la confianza. Cada noche volvía a casa cansado, pero con una ligera sonrisa que ya empezaba a reconocer. Mi vida también había cambiado. Ya no había una rutina fija ni la certeza que me mantenía atada al pasado. Descubrí cuánto esfuerzo requiere construir algo desde cero. Pero junto con las dificultades vino una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo. Nuestra relación exigía paciencia. Comprendí que volver a confiar no es un proceso instantáneo, sino un camino largo. Aún tenía sombras de dudas, recuerdos del pasado que emergían de vez en cuando. Pero cada vez que miraba a Alejandro, con su calma y disposición para apoyarme, sabía que estaba lista para seguir adelante. Hablábamos mucho. Esas conversaciones se convirtieron en la base de nuestro nuevo mundo. Hablábamos de todo, desde los pequeños detalles del día hasta los sentimientos profundos que cada uno de nosotros llevaba consigo. Alejandro fue honesto conmigo como nadie antes. Su sinceridad me ayudó a abrirme, aunque no fue fácil. Cada día traía algo nuevo. A veces eran pequeñas alegrías, una cena que cocinábamos juntos, un paseo por la ciudad al atardecer, o su risa tranquila cuando contaba algo gracioso. Pero también había momentos en los que discutíamos, cuando los viejos miedos salían a la superficie. Sin embargo, esta vez no huíamos de los problemas, los enfrentábamos juntos. Comprendí que la nueva vida no era una huida del pasado, sino su superación. Siempre sería parte de mí, pero ahora podía mirarlo sin dolor. Alejandro se había convertido en mi apoyo, pero también entendí que ese apoyo debía ser mutuo. El amor que comenzábamos a construir no se trataba de perfección, sino de aceptación y de querer estar juntos a pesar de todo. Esta historia no tenía un final, era solo el inicio de un nuevo capítulo en el que ambos aprendíamos a vivir, a confiar y a amar. Y aunque nos esperaban muchas dificultades, ya no tenía miedo. Ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentar todo lo que la vida pusiera en nuestro camino.